Bueno, buenas tardes y bienvenidos en el webinario de lanzamiento de la convocatoria del programa histórico de asistente de idioma. Y digo histórico porque se trata de un programa de cooperación bilateral entre Francia y Argentina que existe desde hace más de 20 años a través de un convenio que se firmó entre el Ministerio de Educación de ambos países. Y concretamente se trata de un programa que permite a jóvenes estudiantes argentinos y franceses de vivir una experiencia profesional en el ámbito educativo y poder compartir su idioma y su cultura con los alumnos y los docentes del sistema educativo que los recibe. Como les decía, hoy mismo se abre la convocatoria 2023 y el webinario de hoy se va a organizar en 3 tiempos. Primero, un ex asistente, Horacio Ferraro, a quien le doy la bienvenida, nos contará un poco de su experiencia en Francia. Y segundo, Lucas Antich, que nos acompaña hoy también, presentará la convocatoria en sus grandes ejes y aspectos más relevantes para la postulación. Y finalmente, por supuesto, dedicaremos un tiempo para la ronda de preguntas que podamos contestar. Desde el Ministerio de Educación argentino nos acompaña Alejandra, que no quisiera dejar de saludar y que también estará presente para la parte de las preguntas. Para este encuentro entonces tenemos a un invitado especial, a Horacio, que es estudiante en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la UNICEN en Tandil, y ex asistente de español en Francia. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Bonjour, hola Caroline, muchas gracias por el tiempo y por el espacio y por la invitación. No, muchas gracias a vos por la participación y por, bueno, dar tu testimonio también como ex asistente. Bueno, voy a tratar de hacerte preguntas que sigan la trayectoria cronológica de tu experiencia. Y para empezar, quisiera que nos contaras por qué decidiste ser asistente de español en Francia, cuáles son los motivos que te empujaron a tomar esa decisión, sabiendo que no estudias una carrera de profesorado. Exacto, como bien lo mencionaste, era estudiante de Relaciones Internacionales, me recibí en el 2020, ahora soy licenciado y lo digo con orgullo. Pero es cierto, en tanto estudiante de Relaciones Internacionales, mi carrera no estaba ligada a la rama pedagógica, digamos, o el perfil pedagógico, si bien era de mi interés. Y lo cierto es que yo conocí el programa a partir de la cátedra de lengua francesa que se dicta en mi universidad, en la UNICEN, y fueron los profesores de esta cátedra quienes me acercaron información sobre el programa, que yo antes desconocía, y la verdad que lo vi como algo muy atractivo, si bien es cierto que en lo personal consideraba que no era algo para realizar o para emprender, para animarme a postularme en los primeros años de mi carrera, lo dejé para el último año o para los últimos años, dejar esa chance de, bueno, vamos a postularnos y ver qué sucede. ¿Y por qué? Para responder a tu pregunta. Porque entiendo que este programa, que es tan histórico y que tiene tanta relevancia por las instituciones que están involucradas en el mismo, abre muchas puertas, pero también permite vivenciar muchas cosas, digamos, o cuestiones que de otro modo no serían posibles. No estamos hablando de un viaje turístico o de un work and travel, que puede ser otra opción, sino que es algo muy específico. Me gustaba la parte institucional, esto de, creo que se menciona o se mencionaba en la convocatoria de ser un servidor público del Estado francés, en este caso, aunque sea por unos meses, y eso me parecía muy atractivo, poder trabajar en el seno de una institución francesa durante un tiempo prolongado y ver cómo son las clases, trabajar con los alumnos, con profesores. ¿Y por qué me interesaba esto si yo no era parte de esa pata pedagógica, no era parte del interés de mi carrera? Porque entiendo que podía transmitir cosas desde la cultura, la economía, la historia de nuestro país, que podrían llegar a ser interesantes, y también en esta transmisión o en esta enseñanza, digamos, poder yo aprender sobre nosotros mismos en el proceso.
Así que fue esa combinación de cuestiones lo que me atrajo en un principio a animarme a postularme al programa. Muchísimas gracias, Horacio. Qué lindos aportes. Y bueno, siguiendo esa cronología, Horacio, cuéntanos también en qué parte de Francia fuiste asistente de español y por qué cuando te postulaste elegiste esa zona geográfica en especial. Bien, les contamos entonces a quienes están siendo parte de este webinar que cuando estás realizando la postulación, vos tenés la posibilidad de elegir qué regiones de Francia son de tu interés. Corregime, por favor, Caroline, si me confundo, pero tenés 3 opciones, A, B o C, grupo de regiones como para elegir como preferencia. Y mi primer pensamiento fue de hablar con gente que había tenido la posibilidad de viajar en estos tipos de, no en este tipo de programa, pero hacer algún tipo de estadía en el exterior o de estudios y demás. Entonces, mi primer preconcepción, digamos, fue no París. Y puede resultar llamativo esto o quizás un poco chocante, pero decidí que París no iba a ser una prioridad por una cuestión, primero, y en lo fundamental voy a ser concreto, por una cuestión de costos, y segundo, por una cuestión también de interés personal de conocer otras partes si bien yo no conocía para nada Francia, pero de conocer otras partes del país. Entonces la cuestión económica, digamos, y también la facilidad de desplazarse y demás, fue una razón bastante importante en qué región priorizar. Dentro de las regiones que prioricé, una de ellas, la verdad no recuerdo si fue la A o la C, fue la región de Amiens, que es en Hauts-de-France, que queda a 80 kilómetros de París. Y es una ciudad más o menos del tamaño de Tandil, son 150.000 habitantes. Entonces eso también me parecía bastante divertido, ver como una equivalencia, a ver qué había de parecido, qué había de diferente. Así que eso fue lo que primó. Y finalmente sí, fui seleccionado para trabajar en 2 instituciones diferentes, en 2 liceos, que eso también vos podés dar como preferencias si querés trabajar en liceos, en college, que son alumnos un poco más jóvenes, o si no, ya en las escuelas primarias. Y yo sentía que no tenía demasiadas herramientas pedagógicas como para trabajar en primaria, y sí ya había tenido algunas experiencias personales en el pasado trabajando con alumnos de secundaria. Entonces, también por eso fue esa elección. Muy bien, muchas gracias, Horacio. Después te haré una pregunta más específica sobre precisamente aspectos más pedagógicos, Sí. pero antes precisamente de entrar en el aula, cuando llegaste a Francia, ¿cómo viviste tu instalación? ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, si hay algo que aprovecho, este espacio es para agradecer el acompañamiento previo. No es de un día para el otro que se realiza la preparación del viaje. Están justamente ustedes o parte de su equipo en ayuda, en preparación, en recordarnos qué documentos llevar, etc. Así que es toda una preparación previa desde el momento en que quedas oficialmente seleccionado y te llega el arrêt de nominación. Entonces, es toda una preparación que inicia en Argentina. Y dentro de esa preparación, bueno, están los contactos al principio con la academia, que yo la entiendo para los que somos de Argentina como el consejo escolar de una región. No sé si son similares o no, pero la academia es quien organiza y quien tiene el control, digamos, de las diferentes instituciones educativas dentro de una región específica. Entonces los primeros contactos más oficiales son con ellos, y después sí, ya me puse en contacto con distintos referentes de las instituciones en las cuales iba a trabajar. Entonces, para el momento en cuando finalmente llegué a Francia, ya tenía los contactos bien aceitados, sabía quién me iba a recibir, o si me preguntaron si era necesario ir a buscarme a X lugar, y la verdad que por el tipo de ciudad y demás no fue necesario. Entonces fue todo bastante expeditivo. Lo mismo con el alojamiento, que quizás si tenemos tiempo lo podemos hablar más adelante. Fue todo bastante
sencillo, digamos, no hubo dificultades, incluso siendo que yo no hablaba hablo también el idioma, jamás me sentí en los primeros momentos como nervioso o inquieto por algo en particular, así que fue bastante expeditivo, diría. Te recibieron bien entonces, guardas un Sí, me grato recibieron muy recuerdo. bien. Sí, sí, sí. Mira, para comentarte una muy, muy, muy breve anécdota, me recibió en la primera noche me quedé a dormir en la casa de una señora de 95 años que hablaba un Mira. francés hermoso. Así que esa fue mi primer noche en suelo francés y fue como en un cuento. Así que sí, sí, muy bien recibido. Muy bien. Bueno, como te lo decía antes, vamos a entrar un poco más en la parte pedagógico, ¿no? En el corazón de lo que era tu Ujú. actividad cotidiana. Y bueno, ¿nos puedes contar un poco en qué consistían tus jornadas y cómo fue el vínculo con los alumnos, con tu docente referente y también con los demás docentes de la escuela? Bien, perfecto. Bueno, algo que también, vuelvo a la primera pregunta con la que iniciaste, algo llamativo o lo cual motivó mi postulación, es el tipo de trabajo, la metodología de este programa. Porque lo que tenemos que dejar en claro es que no es un trabajo diario de 8 horas como el de un profesor francés, no van a ser profesores de español formalmente hablando, sino que es un trabajo más flexible, en tanto asistentes de idioma, como el título lo indica. Entonces, las cargas, digamos, o las responsabilidades son menores a la de los binomios, que son los profesores que están al frente del aula. Eso es importante tenerlo en cuenta. En tanto asistente de idioma, siempre hay un profesor que está al frente del aula, que está a cargo de los alumnos, y nosotros, nuestra tarea en tanto asistentes no es enseñar gramática, por ejemplo, que es lo primero que se puede pensar si no se lee demasiado la descripción del programa, sino tratar de transmitir las particularidades, bueno, en nuestros casos, y yo me fui con la bandera argentina, las particularidades o la idiosincrasia de nuestro país, de nuestra lengua. O me resultó extremadamente llamativo cómo reaccionaban los alumnos los primeros días al escucharme, porque no les entraba en sus mentes, digamos, que mi español no era el español de España y que yo hablaba perfecto español o castellano, como queramos llamarle. Entonces, mismo con chicos grandes, no estoy hablando de niños de jardín de infantes, eso resultaba muy llamativo. Entonces, decir, hola, yo me llamo, lo hacían muy exagerado también a propósito, era muy divertido. Y creo que la idea del asistente de idioma es eso, es acercar la diversidad de nuestra lengua y a partir de la diversidad de nuestra lengua, la diversidad de nuestras culturas, de nuestras sociedades, de nuestras diferentes realidades socioculturales, políticas, etc. Así que no sé si me fui de la pregunta, pero un poco por ahí. Está perfecto, está perfecto. No hay buenas respuestas tampoco, pero está perfecto. Bien, Y precisamente nos podrías dar un ejemplo de actividad que pudiste hacer y de la que recuerdo y que funcionó bien con el público, bien. una actividad pedagógica. Sí, eso es importante también mencionarlo si hablamos de pedagogía, es que en Francia hay un programa y ese programa se respeta, diríamos mal y pronto, a rajatabla. Entonces, es muy difícil jugar con los tiempos. No hay tiempo, nunca hay tiempo. Y está bueno esta tarea de tratar de dentro del programa establecido ver qué contenidos podemos agregar o desde nuestra óptica qué podemos trabajar. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que dentro del programa de español, de las cátedras en las que yo trabajaba, ya tenían incorporadas temáticas que me resultaron llamativas. Por ejemplo, no sé, la última dictadura militar en Argentina y en Uruguay. Ya era parte del programa en sí, e incluso ellos trabajaban con materiales que yo desconocía. Entonces, me resultó muy llamativo eso, y poder aportar desde ese lugar fue muy, muy interesante, muy enriquecedor, creo, más que para mí que para ellos, pero la idea es que sea para los dos. Y después trabajamos temáticas más obvias, si se quiere, como, no sé, geografía, regiones turísticas del país. Trataba de no hablar de
cuestiones que conocemos todos como el deporte, por ejemplo, que son muy palpables y muy fáciles de asociar, pero quizás trabajamos a partir del deporte diferentes valores. Entonces ahí tratamos de hacer ese tipo de temáticas. Y siempre es bueno la recepción que se tiene, sobre todo de los colegas, de los profesores, el interés por trabajar con los asistentes de idioma. Eso en lo particular, yo me esperaba ser extremadamente llamativo en la institución, en tanto alguien que viene de Argentina a asistir en las clases, pero en Francia, claro, esto yo lo desconocía, es bastante normal o conocido que existen los asistentes de idioma, que existimos en tanto rol pedagógico. Entonces, bueno, también hay que hacerse ahí su espacio para innovar y para hacer cosas diferentes a los años anteriores. Muy bien. ¿Y cómo era entonces tu vínculo con tu docente referente? Porque lo dijiste un poco al principio, que en efecto no estás solo, tienes un docente asignado. ¿Y cómo funcionaba un poco ese equipo, digamos, ese binomio? Bien, siempre nos reuníamos todas las semanas antes de las clases y hacíamos la planificación, como la planificación que hacen quienes estudiarán ciencias de la educación o docencia, estarán muy al tanto de esto y será algo muy obvio, para mí no lo era. Entonces, la planificación previa de las clases de aquí a un mes, teniendo en cuenta el calendario escolar, las vacaciones y demás, trabajar con anterioridad los programas, y siempre nos dividíamos en pequeños grupos. Entonces yo trabajaba con pequeños grupos de estudiantes, porque la idea también es esa. Dentro de un pequeño grupo es más fácil trabajar sobre todo el vocabulario y tratar de que los alumnos se desprendan de prejuicios o de tapujos, porque eso me resultó muy llamativo también, la dificultad de los estudiantes, por lo menos en mi entorno, en los institutos en los que yo trabajé, para expresarse en la parte oral. Y era algo que hablamos con otros asistentes de otros idiomas, eso es una parte muy linda del programa también, que hay asistentes de otros países, y era algo compartido con las diferentes lenguas. Así que creo que por eso también el programa tiene tanto soporte del Estado francés, porque entienden que es un problema a tratar o un área a mejorar. Entonces también ahí está nuestra razón de... Exacto. Bueno, muy bien, muy interesante, Horacio. En efecto, es un programa también que fue pensado para trabajar la competencia oral de los chicos, porque es verdad que siempre es la forma, o sea, es la competencia más difícil, ¿no? Porque uno Exacto. no puede pensar, hay cierta espontaneidad en la oralidad, y bueno, Uh-huh. y expresarse en lengua extranjera siempre es algo complejo. Así que bueno, Uh-huh. y bueno, tendría dos preguntas finales. Bueno, la penúltima sería muy general, y más bien en todos los ámbitos culturales, personales, profesionales. ¿Qué aspectos llamaron tu atención o te sorprendieron durante tu experiencia? Ya mencionaste algunos, Uh-huh. pero de pronto hay cosas que sumar, por ejemplo, en tu experiencia desde el punto de vista personal o cultural. Bien. Sí, quisiera, por un lado, remarcar la rigidez del programa, o sea, de los programas de estudio, comparado con lo que recordaba yo de nuestros programas de estudio en la secundaria o en la primaria. No existe flexibilidad tal. Entonces, por ahí me chocaba o sentía, ay, pero yo quiero trabajar tal temática, ¿qué importa? Lo pueden ver el semestre que viene, tal cosa. Bueno, eso no existe porque hay exámenes de fin de año y está todo el mundo apurado con las fechas y demás. Entonces, la rigidez de los programas educativos es algo que me llamó mucho la atención del funcionamiento de la educación en Francia. Y si tengo que comentar algo otra cosa que me haya llamado la atención, eh, no, porque Por después ejemplo, fueron todas, sí, sí, por ejemplo, mencionabas que había otros asistentes de lengua también. sí, bueno, es que en realidad me terminé siendo muy, muy, muy amigo con los demás asistentes de idioma, por una cuestión de camaradería, digamos que estamos todos en la misma situación. Y bueno, algo muy gracioso es que me hice muy amigo de un asistente de italiano y un asistente de Estados Unidos. Y con el chico de Italia hablábamos en francés muy rudimentario,
Y una vez se acerca un profesor, una profesora, y nos dice, pero ¿no se entienden hablando en sus propias lenguas? Sí, pero queremos practicar el francés, nosotros estamos acá para eso. Y era muy gracioso eso también, porque claro, cuando no sabíamos decir alguna palabra, cada uno recurría a su lengua materna y era perfectamente entendible. Eso era muy gracioso. Y el vínculo que se genera con los demás asistentes es muy rico, porque también puedes formar parte de otros programas dentro de la academia, digamos, a la que estás asignado, que ya tienen otro tipo de envergadura, por ejemplo, para coordinar diferentes eventos que se hagan entre los asistentes de la región en general. Entonces eso también está muy bueno, quizás saberlo de antemano para prepararse y poder participar o postularse a ser partícipe de estos tipos de eventos que ya involucran otro tiempo también. Yo era asistente de idioma, cuando volvía a mi casa me dedicaba a terminar de redactar mi tesis. Entonces estaba bien con lo que tenía, pero si querés involucrarte más, hay muchos espacios para trabajar y eso también está bueno saberlo. Claro, sentiste que formaste finalmente parte de un programa plurilingüe finalmente. O sea, vos Sí, aportabas tu lengua española, pero veías también que había mucho más asistentes que transmitían otros idiomas dentro de ese mismo programa, ¿no? Y sí, que sí, fue sí. enriquecedor tanto a nivel personal, profesional, cultural. O sea, lo digo, pero es también de esta manera una pregunta para vos. No, no, tal cual, tenés toda la razón, porque incluso participé de clases de inglés, que yo ya lo había hecho eso en el pasado y me divertía mucho, y no me lo esperaba tampoco. Pero son cuestiones que se dan en tanto relaciones sociales, no lo podés prever de antemano y tenés que llegar a la escuela y ver con quién te encontrás. Entonces, también depende mucho, es muy individual la experiencia en sí. Pero bueno, si estás abierto a participar de diferentes cuestiones, las posibilidades están dadas. Muy bien. Bueno, Horacio, para terminar, me gustaría que nos contaras una anécdota graciosa de la cual te acuerdes, un grato recuerdo. Eh, una anécdota ligada también muy a las primeras semanas. Había una profesora de español, los profesores, la mayoría, hablaban español como se habla en España, con perfecto acento y pronunciación y cadencia y demás. Y esta profesora me decía todo el tiempo, adelante guapo, dale guapo, etcétera. Y yo me sentía re bien, digo, ay, qué bien, me está halagando. Y después escucho que a los alumnos también le decía, guapo, vení, ayúdame con esto. Y yo empecé a decir, ah, no, claro, es una cuestión de referirse a alguien varón con ese término. Eso me desilusionó más que me hizo reír. No, pero hablando en serio, otra anécdota quizás, yo comentaba dónde vivía, cuando me preguntaban mucho, y bueno, ¿dónde conseguiste el departamento? El alquiler es caro siempre, en todos lados del mundo el alquiler es caro. Entonces me preguntaban dónde vivís, y yo decía que vivía dans une maison de retraite. Claro, en realidad no vivía en un asilo de ancianos en sí, sino que le alquilaba la habitación a una pareja que a mí se me ocurrió decir que eran ancianos para especificar. Pero nada, eran esos primeros días de jugar ahí con las palabras y resultó muy divertido, porque las caras eran, ah, pobre, pero no era la realidad. Muy bien, muchísimas gracias Horacio por haber participado a este encuentro, gracias por haber compartido tu experiencia, que seguro ha sido muy enriquecedora para los participantes. Ahora le dejo la palabra a Lucas, nosotros nos quedamos acá para la parte de las preguntas después. Muchísimas gracias nuevamente, Muchas Horacio. gracias por el espacio. Hola a todos, gracias Caroline, gracias Horacio. Te invitamos a que te quedes, obviamente, porque seguramente va a haber preguntas de los participantes que están viendo la presentación, que creo que los podemos invitar a que las dejen en el chat. Va a ser la única forma de hacer preguntas, ¿no? Por el chat pueden dejar preguntas, seguro que va a haber algunas. Yo preparé una presentación que aborda las cuestiones generales del programa, muchas de las cuales ya fueron abordadas por Horacio, así que vamos a poder pasar más rápido algunas partes. Toda la información que está en la presentación
la van a encontrar más desarrollada en los documentos que ya están disponibles en el sitio web del Instituto Francés y de Campus Global. Los enlaces los van a ver al final de la presentación, así que esto es solo un resumen, al cual también se van a poder volver a referir más tarde. Muy bien. La primera cuestión que fue muy bien abordada por Horacio en la entrevista es hacer poner el énfasis en la especificidad de los objetivos del programa, como muy bien lo dijo Horacio. Este es un programa de movilidad que tiene objetivos muy específicos que lo diferencian de otro tipo de experiencias, como bien evocó el Work and Travel o otras experiencias de formación en el exterior, en donde de lo que se trata es de, por un lado, brindar a los estudiantes, a los asistentes, una oportunidad de tener una primera experiencia profesional en el sistema educativo francés, y por otro lado, mejorar también las competencias de comunicación en español de los alumnos de escuelas primarias y secundarias en Francia. Entonces, es muy importante esto tenerlo en cuenta para todos ustedes que están pensando en postularse, tener siempre presente este objetivo en mente. De nuevo, lo que ya estuvo evocado en la conversación con Horacio, los asistentes ejercen una función de auxiliar pedagógico, funcionan en binomio con un profesor titular de español, y la actividad se desarrolla a lo largo de 7 meses en Francia, del 1 de octubre al 30 de abril del año lectivo. Algunos ejemplos de actividades son la práctica oral, obviamente es lo más interesante y lo más específico que pueden aportar, la posibilidad de conversar oralmente y desarrollar las capacidades orales de los alumnos, y participar en diversas actividades culturales o educativas del establecimiento. También pueden funcionar coordinando equipos, subgrupos dentro de una clase o ayudando individualmente a algún alumno que lo requiera. Bien. También se evocó en la charla cuando durante el proceso de postulación van a poder elegir 3 regiones en las que les gustaría ejercer la actividad de asistente. Pueden postular en toda Francia, tanto en lo que decimos la Francia continental o metrópole, o los departamentos de ultramar. Cuando tengan el formulario de candidatura van a ver las opciones que se despliegan y ahí van a poder indicar por orden de preferencia opción 1, opción 2, opción 3. Muy bien, ahora me detengo un poco en las parte más administrativa y voy a hacer un punteo de los requisitos que se necesitan para poder participar del programa. El programa está abierto a ciudadanos argentinos, o sea, el programa es un programa mundial, pero las plazas gestionadas por el Institut Français y el Ministerio de Educación están reservadas a ciudadanos argentinos que tengan residencia permanente en el país, que tengan entre 20 y 35 años al 31 de diciembre de 2023, y que tengan un perfil académico arraigado en Argentina. Esto porque es importante, porque el programa tiene un componente de intercambio cultural que es bastante significativo y también se evocó en la conversación con Horacio. Es decir, lo interesante acá es generar el interés por la cultura específica de un país, y ese es el motivo por el cual es importante que los asistentes que parten desde Argentina tengan un perfil argentino, ¿no? Hayan estudiado acá y tengan el contexto cultural de nuestro país. Y bueno, para eso
lo que tomamos como referencia, como indicación, es que hayan realizado la mayor parte de los estudios secundarios y los estudios superiores que estén realizando en Argentina. Otra condición necesaria para participar es ser alumno regular del ciclo superior en una carrera de grado o posgrado, y tienen que tener al menos el 50% de la cursada aprobada de la carrera que estén cursando. También pueden postular estudiantes que ya estén recibidos, que tengan un título de grado, pero en este caso también tienen que estar cursando alguna otra carrera de grado o posgrado. La única diferencia es que si ya tienen un título de grado, en esta segunda carrera no requiere el 50% de materias aprobadas. Por ejemplo, si alguien tiene un título, no sé, licenciado en Derecho, puede estar haciendo un posgrado en Derecho Internacional, y de ese posgrado no hace falta que hayan aprobado el 50% de las materias. Lo que sí tienen que hacer es presentar en las piezas el documento, el título de grado y el certificado de alumno regular de la carrera que estén cursando. Por supuesto, también se requiere un nivel de francés. El nivel de francés tiene que estar validado por un diploma igual o superior al B1, típicamente DELF B1, y hay otros exámenes equivalentes. Eso lo pueden consultar online o nos pueden escribir si tienen dudas respecto de las equivalencias por exámenes alternativos que hayan podido tener, u otro tipo de certificados. Bueno, no se puede repetir la experiencia, o sea, si ya fueron asistentes de español no pueden volver a postular, y tienen que tener un pasaporte vigente al momento de la postulación. Los beneficios que tienen, que propone el programa, es una remuneración de 1.010 euros brutos, son aproximadamente 802 euros mensuales. Este monto es superior en las regiones de ultramar, porque el costo de vida también es más elevado en esas regiones. En general, este monto, sobre todo en provincia, es suficiente para poder solventar los gastos que van a tener en la vida cotidiana. También tienen la visa, para los asistentes la visa es gratuita, está financiada por el gobierno francés, y también van a poder inscribirse en el sistema de salud pública francés, así que es un costo también que está asumido por el gobierno francés, el seguro de salud. Si bien van a ver que más adelante nosotros recomendamos que tengan un seguro de salud internacional para las primeras semanas, porque los trámites suelen demorarse. Pero están cubiertos desde el 1 de octubre hasta que termina el contrato. Luego, hay un perfil específico de todos los que pueden postular. Les recuerdo que el programa está abierto a estudiantes de todas las carreras universitarias o terciarias, pero el Ministerio de Educación, que es nuestro socio en Argentina en este programa, ofrece una ayuda equivalente a 1.200 euros para ayudar con el transporte internacional, o sea, el traslado hasta la ciudad de designación. Esta ayuda solo está prevista para estudiantes de profesorado de francés o profesores recientemente graduados que estén estudiando otra carrera. El máximo de antigüedad del diploma es de 5 años. Alejandra está presente, también puede responder preguntas específicas sobre este tema si tienen dudas. Bueno, me adelanté a lo que venía diciendo. Pueden acceder a esta ayuda al Ministerio de los estudiantes regulares de carrera de profesora de francés. Tienen que cumplir, por supuesto, con el resto de los requisitos, 50% de las materias aprobadas y demás. O sea, esto es un requisito extra para poder acceder a la ayuda al transporte del ministerio, o los profesores de francés recientemente graduados.
Una cuestión importante es que para acordar ese beneficio, el ministerio, el programa requiere que la institución en la que están cursando haga una inscripción institucional previa o durante el periodo de postulación para poder acceder al beneficio. Entonces, eso tienen que preguntar en la oficina de administración de la institución donde estén cursando para asegurarse de que hayan cumplido con la inscripción institucional. Es algo que tiene que hacerse a nivel de la institución en la que cursan, pero lo pueden preguntar y pueden pedirlo que lo hagan para estar seguros de que puedan obtener el beneficio si les corresponde. Estos postulantes también van a tener una instancia suplementaria dentro del proceso de selección, que son entrevistas personales. El resto de las plazas se acuerdan por dossier, o sea, por expediente. Gastos que no están cubiertos por el programa y que es importante prever para los que no pueden tener la ayuda al transporte, los gastos de traslado hasta la ciudad de designación, típicamente el boleto de avión internacional, gastos administrativos diversos para las personas que nos están viendo desde el interior y tienen que gestionar una visa en el consulado. El único lugar donde se puede hacer es en Buenos Aires, entonces tienen que prever que probablemente, y es personal, van a tener que prever traslados a la ciudad de Buenos Aires para hacer la entrevista y para buscar el pasaporte antes de viajar. Son gastos que tienen que asumir. Tienen que tener una previsión de gastos para las primeras semanas de instalación, que es una semana, bueno, Horacio lo puede decir, hay muchos gastos para conseguir un lugar donde vivir, y bueno, siempre que uno llega a un nuevo lugar y se muda, sea donde sea, sabe que tiene que contar con más dinero, siempre hay cosas imprevistas, entonces es bueno tenerlo presente, además que hay un tiempo hasta que puedan recibir el primer sueldo. También, como les decía antes, nosotros recomendamos tener un seguro internacional para las primeras semanas, ya que si bien están cubiertos retroactivamente desde el 1 de octubre, los trámites pueden demorarse hasta 1 o 2 meses, entonces tienen que tener dinero suficiente para abordar los eventuales gastos que tengan en salud si es que algo sucede durante esas primeras semanas. Y la lista no es exhaustiva, pero una cosa que también pueden prever es que cuando lleguen a Francia van a tener que hacer la solicitud de una tarjeta de residencia y tienen que pagar una tasa que es al día de hoy de 225 € por única vez. Eso lo tienen que hacer en Francia. Acá no hay que pagar nada. La visa, como lo dije antes, es gratuita para ustedes, para los asistentes. Muy bien. Respecto del calendario, la fecha límite para postular se fijó el 28 de diciembre a las 23:59. Ustedes van a ver, ahora vamos a ver en el proceso de postulación, tienen que completar una serie de formularios y mandar por correo electrónico documentación y los formularios firmados. Esa va a ser la referencia para que las postulaciones sean válidas. Cualquier postulación que llegue posterior a esta hora no va a ser tenida en cuenta. Luego, durante los meses de enero y febrero, vamos a evaluar las diferentes postulaciones. A fines de febrero se convoca únicamente a los candidatos admisibles a la ayuda al transporte, si profesores estudiantes de profesorado de francés o profesores de francés, para coordinar las entrevistas individuales. Y en marzo informaremos la lista de los asistentes. Perdón, en marzo la lista de los candidatos preseleccionados, porque ahí va a haber una lista principal y una lista complementaria, obviamente, y en abril la lista definitiva. Y la misión se desarrolla del 1 de octubre al 30 de abril de 2024. Bien. Respecto de las etapas de la postulación. Primeramente tienen una prescripción en línea obligatoria. Los enlaces a partir de hoy están funcionando.
es la primera instancia que tienen que realizar. Las páginas, tanto la de Campus Global como la de l'Institut Français, van a encontrar un formulario de inscripción que tienen que rellenar por computadora y también el reglamento de las bases. Ambos documentos, bueno, el formulario por supuesto tiene que estar completado y ambos documentos tienen que estar firmados. Y luego tienen que compilar la documentación solicitada en un único PDF. Tanto el formulario de inscripción como las bases y reglamentos firmadas y toda la documentación en un PDF tiene que ser enviada por email a las casillas que ya van a ver adelante, que son las del Institut Français y las del Ministerio. O sea, tienen dos etapas. O sea, etapa 1, completar un formulario online, y etapa 2, mandar un email con los formularios y la documentación. Bueno, ahí están las páginas en donde van a encontrar la documentación de la convocatoria. Es lo mismo cualquiera de las dos, es indistinto, es el mismo formulario. No hay formularios distintos. Si alguno estuvo viendo cómo se hacía el año anterior, que había formularios específicos para profesores de francés o estudiantes profesorados, este año ya no es así. Es el mismo formulario, cualquiera sea el perfil del candidato. Bien, acá, a modo de checklist, que pueden ir marcando cuando hagan la postulación, el formulario completado y firmado, copia de DNI y pasaporte. Esto es muy importante. Si alguno tiene una doble nacionalidad, necesitamos que también tenga un DNI argentino. O sea, si alguien tiene nacionalidad europea, los exime obviamente de la gestión de la visa. Eso no lo abordo específicamente en la presentación, pero es importante que muestren su DNI argentino. Constancia de alumno regular, certificado analítico o algún documento donde se acredite, donde nosotros podemos constatar que tienen el 50% de la carrera y las materias aprobadas. Certificados de logros académicos si corresponde. Van a ver que en el formulario pedimos si han realizado cursos y demás, o si han tenido premios. Bueno, si lo completan en el formulario, tiene que estar apoyado por algún tipo de justificativo, pero no es obligación. Lo mismo con los certificados profesionales. Sabemos que muchos son jóvenes, por ahí no tienen mucha experiencia profesional o ninguna, entonces no lo necesitan, pero si tienen una experiencia profesional que están completando el formulario, puede servir que lo apoyen con algún certificado. La acreditación del nivel de francés, las cartas de recomendación de 2 referentes, las cartas de justificación, una en español y la versión en francés, un plan de desarrollo personal. Acá pueden explayarse un poco más, por ahí las cartas de justificación son un poco más formales. En el plan de desarrollo personal está bueno que nos digan qué los motiva justamente a presentar la postulación, cómo piensan que esto lo van a aprovechar en el futuro y demás. Pueden explayarse un poco más. Y obviamente el reglamento de la convocatoria firmado. No se olviden que necesitamos que también nos adjunten el reglamento de la convocatoria firmado, que nos lo manden por mail. Muy bien. En la misma página, las páginas tanto de l'Institut Français y de Campus Global van a encontrar un documento que es el FAQ, que se los recomendamos que lo vayan a leer. Están todas las preguntas más frecuentes que pueden llegar a tener. Y los invito a que los lean. Vamos a organizar también este año una serie de consultas virtuales para responder en vivo a consultas que puedan tener. Estas son las fechas tentativas. Hay un formulario que ahora, bueno, ahí tienen el enlace. Ya se van a poder inscribir. Esto sí necesitamos que sea con inscripción previa. Y ahí van a poder preguntarnos en directo las dudas puntuales que tengan, digamos, que pueden surgir mientras estén preparando su dossier de postulación. Bien,
Por último, estas son las direcciones de email donde deben enviar la postulación a las dos direcciones. Una es del Ministerio y otra es del Institut Français. Y estas direcciones de mail también pueden usarlas para enviarnos las consultas que tengan. Además de las instancias de charla en vivo que vamos a tener. Bueno, eso es todo por la presentación. Espero haber sido claro y le voy a ceder de nuevo la palabra a Caroline. No sé si hay preguntas. Estamos disponibles para responderlas.